Buenas tardes, el presente trabajo está dirigido a la tutora Gina Fuentes, presentado por la estudiante Adiela Amaya Méndez, código de estudiante 263, estudiante de psicología. Mi ubicación geográfica es el barrio San Ignacio, localidad en Gativá de Bogotá, Cundinamarca. En el presente trabajo daremos la definición de la etnopsicología desde la teoría y conceptos abordados en el curso y su postura personal. Considero, como lo indica Aguirre Ángel 2015, la consideración de la etnopsicología como identidad psicocultural de los pueblos supone la superación del anterior concepto. Concepto de etnia vinculado a la consideración racial, con el concepto de etnicidad vinculado al comportamiento psicológico-cultural de los pueblos. En un principio se propuso definir como el estudio de la mentalidad primitiva, derivado después a considerarla como el estudio del carácter nacional, del configuracionismo cultural de la personalidad de base. En la actualidad entendemos la etnopsicología como el estudio de la manera de ser y comportarse un pueblo, partiendo de su cultura, y la etnopsiquiatría como la manera peculiar de enfermar de acuerdo al sustrato cultural. Anteriormente los grupos étnicos serán configurados por un aislamiento físico, valles, islas o bosques, cuya endogamia era analizada como raza, formando los nativos. La nación de los allí nacidos en la actualidad es aislamiento. Podemos decir entonces que la etnopsicología parte de las culturas, de las diferentes razas que se encuentran en ellas, de los comportamientos que también se poseen por los diversos lazos que se encuentran en diferentes entornos. No podemos decir que es la misma cultura la que se maneja en el valle, que es la misma del Tolima, o que puede ser la misma la de Cundinamarca. Entonces, en este orden de ideas, la etnopsicología es aquella identidad psicocultural de los pueblos. También podemos encontrar habilidades y competencias que debe poseer un profesional de psicología, que es nuestra siguiente pregunta, en las intervenciones culturales. Entonces podemos decir que las habilidades de un psicólogo y las competencias pueden ser, o se necesita una acción como profesión identificando a qué concepción de sociedad aporta, de manera que su perspectiva ética contribuye a generar condiciones de vida más dignas. En este tiempo, la pandemia, en el que la vida misma estaba amenazada, hemos podido ver el espejo que nos muestra diversos reflejos de nuestra humanidad. Es así como encontramos retos a nuestra capacidad de relacionarnos con los otros en la esfera íntima de los hogares y la capacidad para redescubrir la fuerza de nuestra creatividad. También podemos decir que es una fuente innovadora para ampliar nuestra percepción y encontrar alternativas para resolver dificultades, como lo indicaba Paredes 2020, que hemos presenciado. Por medio de ello, podemos decir diversas problemáticas. Estas problemáticas hacen referencia a las relaciones con la injusticia social que toman mayor tamaño. Por ejemplo, grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que lo vemos en el día a día, en las calles, en las situaciones, en los noticieros, en los medios de prensa, en las redes sociales. También podemos decir que en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, población sometida a pobreza, con falta de oportunidades, entre otras. Además, existen una afectación de sus derechos fundamentales, a saber el incremento en el desempleo, como lo podemos ver hoy en Colombia, y en todos los departamentos que hay un alto índice de desempleo, existe una afectación de los derechos fundamentales. También decimos que la ética individual y social ideologiza, así se pone a prueba decisiones individuales y colectivas sobre los temas que nos implica a todos. De igual forma, observamos con alegre asombro la fuerza reactivadora del entorno natural, que nos muestra su belleza renaciente frente a nuestra ausencia contaminadora, y finalmente la evidente conclusión de que el bienestar de todos es producto de una acción sumada y colectiva, y que cada uno es corresponsable del bienestar de todos, como lo indicó Paredes 2020.
La siguiente pregunta es el aporte de la etnopsicología al desarrollo de los pueblos y las etnias. Podemos decir que la equivocada definición de etnia como identidad racial y cultural ha dado paso a un nuevo planteamiento. Podemos decir que donde la psicología, el modo de ser y de comportarse, sustituye al componente racial, como lo indicó Aguirre Ángel 2015, en una primera parte nos referimos al replanteamiento de la etnia como etnicidad. También podemos decir que dos conceptos fundamentales sobre lo que ha basculado el concepto cultural de identidad. En la segunda parte abordaremos el tema de cómo identidad de los pueblos, como lo indica Aguirre Ángel cuando hablamos de la etnopsicología. No podemos confundirla con psicología cultural. La psicología cultural es la explicación del comportamiento humano desde la cultura. Por ejemplo, como las creencias, los valores o los rituales explican la conducta humana más allá de la simple biología, mientras que la etnopsicología estudia la identidad cultural de los pueblos desde su psicología colectiva, modo de ser y de comportarse, rasgos de carácter, personalidad, como lo indicó Aguirre Ángel 2015. También es importante saber qué acciones de intervención realiza un etnopsicólogo. La gente entiende por raza algo muy distinto de lo que el término sugiere al antropólogo. Físico, y finalmente toda discusión sobre las razas humanas conlleva actitudes emocionales ilimitadas, como le indicó Wal Apud Aguirre 1993. Como conclusión diremos que no resulta fácil pocas veces del subjetivismo regionalista y del racismo. Así, mientras los antropólogos no se ponen de acuerdo en los caracteres objetivos, podemos decir que constituyen una etnia. Los políticos regionalistas y nacionalistas apelan a la conciencia de identidad, al sentimiento objetivo de pertenencia, a las tradiciones históricas y legendarias, a una etnopsicología hecha de sentimientos. Además del consabido vínculo lingüístico, aceptaremos provisionalmente como definición de la etnia. Podemos decir que la fórmula, como nos lo explicaba Bad, el término étnico es utilizado generalmente en la literatura antropológica, donde para designar una comunidad que en gran medida se autoperpetúa biológicamente, comparte valores culturales fundamentales realizados, la comunidad manifiesta en formas culturales íntegras en un campo. En este campo de comunicación podemos decir que asimismo cuenta con unos miembros que se identifican entre la interacción y la comunicación y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible en otras categorías del mismo orden. Esta definición de tipo ideal no está muy alejado del contenido de la proposición tradicional que afirma que una raza, una cultura, un lenguaje, una sociedad que rechaza o discrimina a otras, como lo indicó Bragg 1986. También podemos explicar que las implicaciones de la ética en el trabajo con grupos étnicos hace ya referencia, como lo indica el Grupo de Psicología Social Crítica 2010, reconocer los efectos del poder del lenguaje en la reparación, potenciar el uso de narrativas y palabras que construyan ciudadanos plenos, reconocer el uso de las palabras técnicas con fines estratégicos, utilizar el poder del discurso y del lenguaje como herramienta para potenciar distintas maneras de participación en escenarios políticos y personales. También se puede decir que, así como entender la palabra como mecanismo de lucha contra el silencio y la indiferencia, y también permitir abiertamente espacios de silencio, abrir la posibilidad de narrar diversos textos y contextos, desarrollando distintas interpretaciones y reflexiones en torno a la experiencia. También podemos decir que promover la acción reflexiva para que tanto la práctica como la teorización en los equipos no sean procesos estáticos. Esto implica que quienes participan en estos ejercicios reflexivos empiecen por reconocer las posiciones de poder o no poder en su quehacer profesional. Podemos decir que el reconocer
o podemos decir que en el trabajo con las personas afectadas con el conflicto, los diferentes espacios en los cuales se le da el proceso de subjetivación, especialmente establecer una diferenciación entre el sujeto jurídico y el psicólogo en la formulación de intervenciones. Es muy importante no hacer de esto un repensar y articular las diferentes formas de entender la memoria junto con la manera en las que ésta se utiliza como herramienta en la intervención, desarrollar comprensiones que caractericen su relación con el olvido y el recuerdo y que diferencien entre la construcción histórica y la personal. Reparar en las posibilidades de abordar la memoria como proceso de producción de subjetivaciones y de imaginarios sociales que permitirán relacionar nuestras experiencias con la de una colectividad críticamente de una postura política. También podemos decir que por medio de ello se puede facilitar de que las personas que vivieron o fueron víctimas del conflicto armado que se dio en nuestro país, en el cual los actores no son exclusivamente los grupos ilegales, y aceptar que esta situación genera no solo un daño individual sino colectivo. También podemos sensibilizar a las comunidades receptoras y brindar conocimiento sobre el contexto del conflicto armado, reconocer las particularidades y las necesidades de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, tipos de victimización, género, grupo étnico, pensar el tipo de acompañamiento que demanda cada tipo de victimización, como la violencia de derechos humanos, el litigio, la defensa, el duelo, la contención, reflexionar sobre el lugar de la reconciliación. También podemos decir que las posibilidades del perdón en los procesos políticos nacionales. Podemos entender que es de vital importancia el acompañamiento que el psicólogo profesional puede hacer con las etnias dentro de las diferentes culturas. Gracias por su tiempo. Buena tarde.